El tarot es una de las cartas más antiguas del mundo. Nadie ha sido capaz de precisar con certeza dónde surgió. Más aún, el famoso tarot de Marsella. Sin embargo, más allá de su significado místico, los arcanos mayores, 22 arquetipos universales, representan cada una de las vívidas fuerzas que impulsan al ser humano y como tal tienen por eso mucha relación con el arte. Bien es cierto que muchos artistas de la historia del arte representaron el tarot, lo dibujaron e incluso en su afán místico de convertir el arte nuevamente en magia, lo usaron. Pero es en 1900, con la generación del nuevo lenguaje artístico y que llega justamente hasta hoy, arte contemporáneo para todos, arte expresionista puro para mí, donde el tarot adquiere una gran significación. Y es que justamente en siglo y poco, nunca antes el individuo ha estado más perdido, adocenado, vacío y dominable. Nunca ha requerido más de la vuelta al arquetipo y nunca ha requerido más del arte en su papel de transmisor de conocimiento, emociones y formas y realidades nuevas. Nunca el hombre ha podido mirar tan de cerca la realidad y percibirla pétrea y confusa, por donde es movido en un laberinto circular y sin salida, donde, sin encontrar aún fuerza espiritual, busca todavía mirando a un cielo que lo ignora, cuál es el verdadero sentido de la vida y sobre todo cómo vivirla. Es por eso que en 1900, el comienzo de siglo, no se percibe básicamente como un acontecimiento histórico, sino como una prolongación de algo que había empezado el movimiento romántico. Y es por eso que cada artista que nace a partir de 1900 como figura importante del arte, cada artista, cada demiurgo, cada constructor de realidades de este periodo que abarca hasta el 2021, quizás pueda representarse por una o varias de las figuras de esta baraja ancestral. Pero ante todo, y lo más importante, es que cada obra producida por los grandes maestros iluminados del arte será producida por artistas que en un principio nacen de la emergencia y que en su renacimiento continuo logran ubicar al hombre de su tiempo en su propio espacio, proporcionándole una nueva realidad, una realidad diferente, un trozo de camino para poder recorrer y construir. Porque definitivamente del arte que hablamos, ese arte que yo llamo expresionismo puro y que renacerá nuevamente a partir de estos tiempos, como surgió en 1900 de la mano de grandes artistas, no deja de ser una combinación de arcanos, y eso no es más que permutaciones
esenciales del signo del arte del siglo XX, XXI y de sus lenguajes primigenios. Richardson, en su minuciosa biografía analítica de Pablo, revela el momento en que este maestro, este artista y este ser humano sensible y abierto no solo a su realidad, sino a aquella que veían esos ojos profundos y negros a su alrededor, entiende que solo desde la búsqueda interior, a través de innovaciones continuas y del sacrificio del ego en pos del legado de su obra, como conocimiento infinito del mundo, dejará definitivamente la magia del arte para convertirla en un puente, en un espejo, en un espacio transitable para que el hombre pueda establecer su relación con el individuo, de interior a interior, de artista a público, de hombre a hombre, porque si algo caracterizó a Pablo Picasso es su gran sentido de la humanidad y del reconocimiento en el otro. Bienvenidos a la exposición Arcanos. Esta exposición está curada sobre la base de un emblema mítico y ancestral que muchos pintores, sobre todo aquellos que participaron en la creación de la vanguardia del siglo XX, no solo mitificaron, sino que también crearon imágenes para él. Me refiero al tarot de Marsella. Cada uno de mis artistas que están representados aquí, artistas a los que he llamado expresionistas puros o purismo expresionista como nuevo lenguaje del siglo XXI, ha estado signado por una carta del tarot que sigue muy de cerca las características tanto personales pero sobre todo artísticas en la proyección de las obras seleccionadas. Espero que disfrutéis con esta exposición y los invito conmigo a hacer un recorrido por cada uno.
Tengo un caballo, otro no es sino Pegaso. Tengo la copa, Ganímedes me la trajo y era la destinada a Zeus. No subo montes, pero entreno siempre en el Olimpo. Los falsos aedos me increpan, pero el labio sibilino de Apolo me seduce directamente al oído. A las musas las niego, siempre seré la hija de Casandra. Bebo, pero todos los días lo hago desde el agua que dejó incompleta a Aquiles. Y robo cada vez que me levanto el cinturón de Hipólita, la amazona salvaje. Mito, quizá caverna, otra vez cicuta. Vendrá el fuego interesado y Prometeo seguirá enamorado de su águila que devora su hígado. Y será Troya, y será Héctor arrastrado por la ira del guerrero, y será toda la mitología recorrida desde la imberbe sensación de que no somos nada, pero siempre se hará en mí la voluntad de la luz que no consume, esa luz que me lleva entre los golems para disipar todas las tinieblas. Empezando este recorrido, la obra de Tommy Suárez, Sin Nada, por el arcano El Loco. Algo que puede parecer confuso a los ojos de los no iniciados. Sin embargo, El Loco, que es la primera carta del tarot, representa a aquel hombre que camina sin parar y que va buscando en su camino momentos de inspiración y sobre todo momentos de cambio. Aquel que es capaz de sortear el abismo porque es capaz de volar y de soñar. Tommy Suárez pertenece a una familia de artistas, diseñadores, escenógrafos. Desde muy pequeño comenzó su andadura artística y con 4 años, increíblemente, pinta su primer cuadro que aún conserva. Estuvo muy vinculado en su niñez al grupo Signo, del cual tanto sus tíos como sus padres, donde se realizaban estas reuniones, lo dejaban de partir con ellos, con lo cual el arte a sus ojos entró desde muy niño. La obra de Tommy es el conjunto de sus vivencias. Tommy no solo es un pintor, también es un poeta y por tanto vuelca poesía en su obra. Y esto hace que adquiera una potencia y una expresión tan fuerte que cuando nos miramos en sus obras, por una razón u otra, siempre nos refleja como espejos.
La obra de Tommy, como podemos ver, y tal y como hemos diseñado esta exposición, de manera que se vea el tránsito de cada uno de los artistas desde un lenguaje muy avanzado hacia el cambio que se va a producir en su lenguaje, es una obra que en este caso, en este primer cuadro, Conversación, ya empieza a emanar todo aquello que Tommy va a convertir en algo diferente. Tommy es un artista inconforme, pero no inconforme con el mundo, sino es un artista que tiene tanto que expresar que es capaz de plantearse cada día un reto de lenguaje, alcanzando, como podéis ver en esta obra, la primera parte del desarrollo de una abstracción que lo va a llevar por caminos insospechados. Conversación es la última obra de una etapa para pasar después a la obra Increscendo, una obra totalmente abstracta donde aún permanecen rasgos de su obra anterior, como el excelente dominio del color, de la técnica, además de una excelente composición que nos permite percibir en ella aspectos de nuestro interior, como todo buen expresionista que se preste. Por último, una de sus obras más importantes de este periodo que llevamos trabajando y que va a dar lugar a lo que vendrá después, Meningitis, una obra trabajada justamente desde el sentimiento del dolor. Tuve el privilegio de ver pintar parte de esta obra y ver cómo Tommy desarrollaba todo un espacio grande de dolor, de sensaciones, de momentos de luz y al mismo tiempo momentos de sufrimiento. Y pude ver terminada una pieza que para mí es el punto de inflexión con lo que va a venir ahora. Quiero aclarar que en cada uno de los artistas va a ocurrir lo mismo. Vamos a ver un desarrollo de obra y un punto de inflexión, porque esta exposición lo que pretende, y en el caso de Tommy no deja de ser así, es que ustedes como consumidores, como posibles compradores, como coleccionistas de obra, tengan en mano la primera transformación que el grupo de los expresionistas puros o del expresionismo purista ha empezado a realizar dentro de Virtual Art Space Gallery, la polaca. David Canovas representa el arcano de la fuerza. David es hijo de pintor y es hijo además de una criollez que durante mucho tiempo no lo ha abandonado. Esos gallos o esas figuras que parecen sumergirse en una jungla, él las reconoce dignas herederas de la vanguardia cubana. Pero David es mucho más que eso. Es la fuerza del color, es la fantasía, es el perfeccionismo increíble que un artista puede lograr simplemente a partir de lo que marca su arcano, la fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza de voluntad, la fuerza de ver el mundo desde una ingenuidad que no colinda para nada con sus situaciones personales. Es capaz de sumergirse en una obra y perder de vista sus dolores, su amargor e incluso sus alegrías para brindarnos en todo momento una obra que es el reflejo profundo de sus emociones de soñador. La selección de obras de David Canovas viene signada por todo lo que hemos hablado sobre él en su presentación. Su primera obra en esta exposición es Gallo, una obra que, rindiendo homenaje a los gallos de Mariano, no deja de constituirse un ente vanguardista en el sentido del trabajo de los planos y sobre todo en algo en lo que David es maestro, el color. Esos colores tropicales, esos azules vitrales
y esas combinaciones perfectas que hacen coexistir planos y colores, dándonos un volumen y al mismo tiempo manifestando en el animal la ausencia de una pelea, más bien el reposo o la belleza, el garbo del gallo cubano, del gallo antiguo que peleaba entre vallas con otros gallos que sucumbían ante la lucha. Este es un gallo de vida, un gallo de belleza, es la muestra quizás de ese entorno campesino en el que él vivió, pero al mismo tiempo lo consustancia con el aprendizaje de no solo los pintores de la vanguardia, sino también de su padre, que le enseñó muchas de las facetas, sobre todo del cubismo. Para continuar, mostramos otra de las facetas de David, de una belleza sencillamente impactante. La ingenuidad del erotismo de David lo lleva a decir que él no es un pintor erótico. Sin embargo, en esta pieza que pudiéramos llamar Eva, vemos cómo una mujer criolla se enfrenta dentro de un monte lleno de ojos cálidos de pájaros e incluso una atrevida serpiente divertida a sucumbir a la manzana, una manzana que ella no percibe en ningún momento como un símbolo de maldad, como no se percibe en toda la obra Eva un signo de pecado, más bien una consustanciación de la mujer con la naturaleza, la mujer con el parto. Cierto es que esta obra debe mucho a la figuración de Lan, pero aquí, en esta pieza, ya se empieza a transfigurar esa figuración que tanto impacta a David Canova para convertirse en algo personal, algo verdaderamente suyo, algo que lo hace indiscutiblemente único por su belleza y su ingenuidad. Por último, en esta pieza vamos a ver ya una transformación en la obra de Canova. Vamos a ver en Los Amantes un juego donde la superposición de figuras nos lleva a la superposición de planos. Mezcla también, porque no puede dejar de olvidar nunca sus raíces, la flor del girasol que representa el renacimiento, mientras dos amantes que conforman una misma cara adoran esa flor y están llenos de pájaros, están llenos de selva, está lleno de jungla, pero ya dentro de la propia figuración. Este cuadro, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta todo lo que Virtual Art Space Gallery posee de este artista, es el punto de inflexión donde vamos posteriormente a ver cuál es el cambio al que se escora otro de los que a través del color, la figuración, la ingenuidad y el trabajo constante, se podría decir que es uno de los pintores expresionistas puros con más talento dentro de la galería. Con el arcano La Templanza, ¿quién pudiera ser sino Grisel Lo? Grisel es un artista con un lenguaje fraguado, con un lenguaje que es capaz de llevar a pequeño formato y a grandes vallas. La muestra que tenemos de sus obras nos demuestran qué es el concepto de templanza: la tranquilidad, la paciencia, el trabajo inspirado, el trabajo que no busca satisfacer un bien solamente económico, sino la expresión pura de sus sentimientos ancestrales, un vínculo criollo que ya se dio una vez y se vuelve a dar en esta mujer de manera totalmente
totalmente diferente, fuerte, expresionista, con un manejo del color y de la composición muy impactante, algo que demuestra que mucho podemos heredar, que tenemos ancestros. Grisel Lo proviene, obviamente, y se aferra a una parte de su cultura. La obra de Grisel Lo es una demostración fehaciente de que el trabajo continuado hace que el artista pueda tener permanentemente un lenguaje, moverse en él con facilidad y al mismo tiempo introducir variaciones que la convierte en una artista eternamente contemporánea. En su obra, como esta que vemos ahora, Patas Arriba, Grisel trata de hacernos ver cómo en su propia imaginación es capaz de ponerse del revés para observar el mundo desde otra perspectiva, desde otro lugar, y como mujer se convierte en un ser que, aún estando patas arriba, nos interroga, nos mira y nos pone en contacto con sus propias reflexiones, con sus propios sentimientos, con la expresión más auténtica, más cabal y más profunda de sí misma. Siguiendo esta obra, donde vamos viendo también una evolución partiendo de la base que ya Lo tiene un lenguaje muy expresionista desde un comienzo y que ha logrado cerrarlo en toda su dimensión, tenemos la obra Amanerado, donde vemos una figura que supuestamente está mirando de perfil, pero que al mismo tiempo, desde toda su dimensión, nos interroga. Es tocada por las manos del artista, un signo muy distintivo en ella, sus manos puestas siempre sobre la obra y utilizando colores que nos van a llevar a la transfiguración de un ser que en un principio tiene una identidad, pero que al mismo tiempo ha de esconder y solo simbolizar a partir incluso de aquellas formas que lo rodean. Terminando esta muestra de Grisel, muy pequeña, vemos Marina, una de sus obras más impactantes hasta este momento y que va a transitar después hacia otras variaciones que seguiremos en muestras independientes y en solitario. Esta obra representa otra vez las manos de la propia artista que tapan los ojos de una mujer que flota en el agua, que no mira, una mujer que se deja bañar por la violencia del mar, que se sumerge, pero que al mismo tiempo respira y abre la boca para gritar, para respirar, todo desde una postura totalmente inversa a como deberíamos o como siempre se ven las piezas. Es una gran demostración de que no se necesita un cuerpo para mostrar todo aquello que un artista lleva dentro, todo aquello que un artista observa desde su interior, para transfigurar una realidad y darnos increíblemente su propia realidad construida, que pasa a formar parte, como en todos los artistas Visual Art Space Gallery, de un espejo para que nosotros podamos vivir nuestras propias realidades. Figuras que semejan delfines, agua que arrastra, pelo que se va en una corriente, figura fragmentada, pero sin embargo Grisel Lo logra transmitirnos en la posición de esta obra, con una cuidadosa composición y con una salida de obra espectacular, toda la tensión y al mismo tiempo toda la flexibilidad y la paz por la que atraviesa el personaje de Marina. María Clever,
representada por el arcano de la luna mistérica, la luna que expresa o hace sentir al artista los mejores momentos para expresarse. María Clever generalmente pinta en las noches, pinta y termina las obras en toda una madrugada, con lo cual la luna la alimenta como alimenta a una mujer que después de muchos años vuelve a pintar y se convierte, para mí y para esta exposición, en una de las mejores representantes del abstraccionismo más vanguardista del siglo XXI. María Clever es una mujer con un dominio absoluto de la composición abstracta. Logra transparentar todo un aspecto de ciudad detrás de cada pincelada, y a mi modo de ver, y es algo que siempre expreso, en María Clever se ve o la nieve o la lluvia tapando ciudades. Tiene colores que nunca abandona: el azul, el violeta, muchas veces el fucsia, para darnos en cada obra una expresión terminada de lo que más ve su ciudad. María Clever vive en Nueva York, pero no solo vive en Nueva York, María Clever vive Nueva York, vive Manhattan, lo siente como suyo y participa de una manera indiscutible en esta exposición dentro de la más grande creación de lo que podrá y es ya el expresionismo abstracto del siglo XXI. María Clever avanzan desde un expresionismo abstracto frío, desde un expresionismo abstracto dominado quizás por cierta oscuridad, hacia la incorporación cada vez más fluida de colores candentes, sin abandonar nunca esa mirada a través del cristal, a través de la lluvia, a través de algo que vela sus ojos cuando pinta. Las obras de María Clever se desatan como verdaderas tormentas de pinceladas bien colocadas, bien estructuradas y sobre todo bien compuestas. Domina mucho la vertical y logra darnos al mismo tiempo, en los ambientes que recrea alrededor, toda una visión de aquellos elementos que me hacen a mí percibir una realidad detrás de toda esa mancha bien puesta y bien compuesta. En la obra Sunrise, Amanecer, Clever se mueve entre un colorido semioscuro y al mismo tiempo insinúa ya el amanecer de un Nueva York y el amanecer de grandes edificios, donde empiezan a verse colores rosáceos dentro de la frialdad del azul, pero al mismo tiempo nos permite también dentro de esos edificios ver árboles, ver vegetación, ver a lo lejos una ciudad que se despierta. Sin embargo, la iluminación se centra en la parte principal del cuadro. Cuando abordamos una de mis obras más queridas, que es Púrpura sobre Manhattan, vemos que Clever empieza a succionar el color como algo que debe diluir dentro de esas verticales y comienza a avanzar con rojos, con
distintas tonalidades o matices de violetas, de rosados, e incluso incluye el amarillo. En esta obra, que también se dedica a la ciudad, vemos la ciudad más cercana, más feliz, y esto tiene una gran connotación teniendo en cuenta que en estos momentos hemos vivido los momentos más oscuros de la humanidad. Sin embargo, nunca la abandona el ansia de mostrar cómo va a ser la ciudad aún después de todo esto. Va a seguir siendo la misma Nueva York que ha sido hasta hoy, una ciudad de luces, de edificios, de vegetación y de color. Terminando para marcar el cambio hacia otro tipo de obras verdaderamente asombrosas, tenemos Batalla Naval, una obra que se centra fundamentalmente en el rojo y el amarillo, y que ella logra combinar fantásticamente con ese color azul que no la abandona nunca. Una pincelada gruesa de rojo mientras diluye los azules, llenándolos de empastes en blanco. Al mismo tiempo vemos el fuego, el sol. Somos capaces de percibir naves que batallan entre sí, al mismo tiempo que ella diluye por completo la guerra, la batalla, la muerte y quizás todo lo que pueda ocasionar esa desintegración del ser humano. Ella logra integrar en esta pieza toda una visión e incluso futurista a través del color rojo de cómo se muestra el mundo y cómo ante lo hermoso de la abstracción se puede percibir la belleza que nace de un tema tan antiguo como puede ser una batalla naval. Henry Rodríguez, una de las revelaciones más jóvenes de esta galería de la Polaca. ¿A quién si no le podía tocar el ermitaño? Henry vive sumergido en su mundo interior, vive en un mundo donde las connotaciones de símbolos, de lo esotérico, lo hace que se perciba como ese ermitaño que se recoge para el aprendimiento, para la aprehensión, y que va alumbrando su camino paso a paso con una lámpara, siempre desde un inagotable caudal de imaginación, de sabiduría, de conocimiento y de transformación del conocimiento. Henry Rodríguez es una propuesta indiscutible para el arte del siglo XXI. Tuve la fortuna de conocer su obra y de trabajar con él y de seguir trabajando con él. Lo que van a ver es la última parte de un proyecto donde él enardecía los símbolos de la tradición yoruba, pero ya aquí empezaba a deslindarse de un tema en concreto. Henry Rodríguez es un científico, un artista, un cabalista, un alquimista. Parece poseso del espíritu de la Edad Media, al mismo tiempo que es un artista renacentista que domina todo el conocimiento. Henry, y lo que vendrá con su obra, será uno de los grandes descubrimientos de esta galería y posiblemente del arte del siglo XXI, porque Henry Rodríguez es uno de los que está fraguando incesantemente, metido en su interior, un mundo, un lenguaje artístico como en su día hizo Picasso, va a marcar todo el lenguaje expresionista puro del siglo XXI. La obra que mostramos de Henry Rodríguez es simplemente el fin de una etapa.
Creo que esta obra es sumamente importante para todos aquellos que pretendan coleccionar, comprar o poseer los prolegómenos de lo que será el nuevo lenguaje del siglo XXI. En él y en estas 3 piezas se comienza y se finaliza una etapa para entrar en otra que, aunque podemos visionarla dentro de las que estamos mostrando, ni siquiera es igualable a lo que hoy estamos viendo. Henry ha desatado los símbolos, y así como en esta primera obra, que es Oricha, vemos un fondo y mucha simbología abigarrada intentando mostrarnos todo el universo de la cultura yoruba, al mismo tiempo que incorpora al hombre dentro de esa figuración, pero aún no prescindiendo de un fondo, aún no prescindiendo de que la figura quede centrada y sobre todo quede enmarcada en un fondo confuso de símbolos. Si pasamos a su siguiente obra, que es la llamada Ancestro, vemos cómo poco a poco Henry abandona el fondo y va haciendo lo que verdaderamente ha de hacer un lenguaje: síntesis. Aquí ya vamos encontrando todo objeto transfigurado en un símbolo reconocible para unos, como puede ser esa figura de lenguaje que precede encima de la obra, y reconocible para otros cuando utiliza firmas de abacuá, o al mismo tiempo cuando ya incorpora debajo y empieza a dejar salir una figuración muy similar a la que Pablo Picasso realizó cuando decidió crear el nuevo lenguaje del cubismo. Al mismo tiempo vemos que ya se decanta por colores muy específicos que en este momento aún manchan la parte central del cuadro, creando una masa, pero sin embargo, por la composición perfecta que él realiza, nos damos cuenta que pronto todos esos espacios en blanco se ampliarán y que en un momento determinado, tiempo después, vamos a ver que todo lo blanco va a convertirse en otra cosa muy diferente. El poder. Como pueden ver, en esta obra, Henry logra en esta serie y en esta última obra la síntesis total de aquello que quiere decir. Mistura Roma, mistura los etruscos, mistura la cultura yoruba, mistura toda la cultura que conoce. ¿Por qué? Porque Henry en estos momentos inicia algo que lleva estudiando y buscando durante mucho tiempo: la comunicación a través de la síntesis, la comunicación a través del símbolo, la comunicación que no se ciña en ningún momento al fondo y la figura, sino que cuando habla de ancestros no se refiere al concepto básico que podría asociarse a las otras 3 obras, que son los llamados Egungun de la cultura africana. Aquí ya él asume a Astarte, asume la columna, asume una serie de figuraciones que vienen de Babilonia, que marcan a los etruscos, que marcan a muchas culturas, y empieza a reconocerse como parte de un universo donde los ancestros son todos aquellos símbolos y lenguajes que han sido creados y pertenecen al arte universal. Por eso recomiendo seguir la huella de este artista en nuestra galería, porque a partir de aquí la obra de Henry va a tomar un rumbo muy diferente.
Tuve un caballo, no fue otro que Pegaso. Libé en la copa destinada a Zeus, mientras Paris me entregaba la manzana y me enfrentaba a las tres gracias. Fui la cólera que desató la guerra. Convoqué tropas, conquisté ciudades, disparé flechas a las morbosas sirenas y me quedé extasiada en el olvido fabricado de Circe. Un día llegué. ¡Ítaca! Desperté en mi cama perfumada, amando a los mortales, entregándome por siempre al vino de los hombres para ser mano, pierna, amasijo de sangre y huesos de la tierra, para ser al fin, con amor el cinturón a Hipólita. Y reino en el poder de los abrazos. Todo sigue. Camino y entreno cada día en el Olimpo, y el labio sibilino de Apolo permanece. Me seduce directamente al oído y yo escucho el canto brutal que entonan los simples, los que tienen algo que entregarme, porque yo siempre seré la hija de Casandra, la voluntad de la luz que no consume, la que me lleva entre golems y rabinos cabales para disipar todas las tinieblas, donde viviré tejiendo el destino de los hombres. Yo siempre seré la hija de Casandra. Siempre seré la hija de Casandra. De nuevo en la luz, ¿quién si no podría imponerse que la emperatriz? Sandra Ceballos. Sandra Ceballos es hoy por hoy una figura mítica del arte cubano. Una figura que desde los 80 lleva trabajando con una obra de rescate, de aprendizaje, de pura emoción. Sandra se mueve en la técnica del bad painting, a pesar de ser una extraordinaria dibujante y una extraordinaria pintora. Sin embargo, su lenguaje siempre se escora a los tiempos de emergencia en los que ella vive permanentemente. Muy joven la conocí y ya me impactó su obra. Hoy tengo el lujo de poderla tener en mi galería porque es la representación viva de que el artista, aún en las peores circunstancias, continúa produciendo obras cada vez más apegadas a su propio sentir, a su propio ver, a su propia vida, combinado con el collage y con esa figuración de Sandra que nunca se desmarca de su reconocimiento. Es un trabajo muy apegado al bad painting, pero al mismo tiempo con la sutileza y la prestancia de una obra calculada, bien hecha y sobre todo una obra que trasciende cualquier tipo de mensaje coyuntural u
espacial. Es una obra de esas que yo llamo una obra universal. La primera obra, Speak to Me, refleja la carencia del lenguaje hablado, la opresión, la mirada que te interroga desde una realidad y una realidad fabricada, y todo el discurso de palabras y líneas discontinuas que componen al mismo tiempo que con una estructura geométrica, incluso utilizando antiguas plantillas de dibujo, todo un universo de silencio y al mismo tiempo de grito. Es una mirada que nos interroga, nos pregunta y sobre todo nos pide que hablemos con esa imagen totalmente fuerte y en primer plano, donde la lengua sale simplemente para escribir el mensaje. 1963 podría decirse que es una obra tal y como la vemos dividida en dos partes. Una parte donde Sandra recrea su mitología personal, esos rostros, esas figuras, esas aglomeraciones de humo, de grises, al mismo tiempo que continúa la estética de la obra anterior, plasmando toda una serie de discursos dentro de figuras que nos pueden semejar senos femeninos, que nos hablan de el silencio, que nos ubican en la perspectiva de una duda y que nos remiten a un año significativo para el artista, 1963. Esta obra es de una calidad muy lograda, porque Sandra tiene, aún dentro del bad painting, algo que reconoce y que hace reconocer a los artistas que de verdad estudian y piensan la obra que van a realizar, y es su extraordinaria composición. Culminamos con lo que yo he llamado autorretrato con gata. Sandra ama a los animales, pero al mismo tiempo es una activista en todos los sentidos de la palabra. Y justamente es una activista de la palabra. Nos muestra al animal sangrante al mismo tiempo que la diluye y la emparenta con la feminidad. Esta obra posiblemente sea un antes y un después de muchas obras que Sandra en este momento está realizando y que cortan definitivamente con un periodo anterior marcado por una excelencia en el cubismo, por un rescate, por ejemplo, de las figuras del momento ruso de la vanguardia a la que ella tanto dedicó, como Absolut Popova, Absolut Esther, hasta que llegó a un momento donde se auto incluyó dentro de esos Absolut y creó Absolut Sandra, que nace de una primera obra llamada Santa Sandra. Esta obra es una de las mejores piezas que cuenta con una gran evidencia de un trabajo geométrico que no la abandona nunca, y puedo decir que es una de las mejores piezas que hoy se muestra en la galería. Sandra nunca dejará de acostumbrarnos a los cambios, a la excelencia y sobre todo al impacto cuestionador de su obra. Con el signo o el arcano del sol, Menardo Teuntor, más conocido por todos nosotros como Jeque.
Menardo es un artista nato, un artista que lleva años recreando el mundo imaginario de la niñez, los juguetes, la vida en consubstanciación con todos los aspectos de la naturaleza, el universo en su más amplia expresión. Trabaja desde los niños, pero su obra realmente no ilustra un imaginario infantil, sino que nos lleva a reflexionar sobre aspectos de la niñez, sueños de la niñez, y es evidente en él un gran dominio del dibujo, un gran dominio de la plumilla, una gran concentración y un excelente manejo de la composición. Las obras de Menardo que se exhibirán en esta exposición son el exponente del estallido del color, son el exponente de su pureza en el sentido expresionista de la palabra. Caras que miran, pero al mismo tiempo esas figuras que se centran no son las más importantes en su obra, sino todo aquel universo mitológico donde va mezclando animales, naturalezas, dioses, guijes, cascabeles, seres de otro mundo, pirámides, que representan en su interior el momento más sagrado del hombre, el momento en que el artista consagrado alcanza al fin su punto de sabiduría y su necesidad de culminar un proceso para comenzar otro. Por eso, Menardo renace cada día como un sol, y esta vez es el sol que permanecerá alumbrando a partir del cambio que vamos a ver en la futura exposición de este artista en nuestra galería. La primera obra de Menardo es Jugando y Cuidando. En ella observamos una figura central de un niño, pero un niño que ya conoce el universo que le rodea. Ese niño que, al decir incluso de Lita Cabellut, ve todo lo que le rodea como algo armónico, apacible, aún en las peores circunstancias, aún en los momentos más difíciles. La obra de Menardo, en este caso Cuidando y Jugando, en una técnica tan difícil como puede ser pintura acrílica y tinta china, teniendo en cuenta la destreza que hay que tener para manejar ambos estilos, nos muestra un trabajo muy cuidadoso en la composición y una decisión muy tomada a la hora de representar. Menardo además deja entrever símbolos y signos que tienen mucho que ver con su cultura y con su pensamiento. Uno de los pintores de nuestra galería más consagrados y al mismo tiempo uno de los pintores que ha logrado llegar al conocimiento supremo del arte. En otra de sus tintas chinas con acuarela, llamada Juego entre Juegos, vemos la representación ahora de 3 niños cada vez más abordados por una mitología que para nada remite a lo infantil. Una mitología donde lo natural se entremezcla con esa niñez, esas caras de niños adultos, esas caras de niños que nos miran y que para nada podrían significar en ningún momento una ilustración de un cuento, sino más bien desde esa mirada, desde ese rostro blanco, nos interrogan como adultos, haciéndonos volver quizás a las pesadillas de nuestra infancia, pero al mismo tiempo nos hace pensar, cuestionar
y tal vez hasta concretar cuáles son nuestros más grandes temores y nuestras mayores alegrías. Su última obra, llamada Juego y otros juegos, también tinta china y lápiz acuarelable, pues Menardo domina casi todas las técnicas de la pintura y sobre todo es un gran dibujante con tinta. Ya nos marca el antes y el después de la obra de Menardo. Un payaso, ese ser que muchas veces se toma como que es una alegría de los niños y sin embargo para muchos es el terror o la pesadilla después de presenciar una de sus actuaciones. Lo trata y lo somete a una serie de símbolos ahora cada vez más universales y menos infantiles. Toca la rosa, toca el pez, toca el pájaro, toca la grulla, toca el caballo, esta vez un balancín simulando el caballo de Troya, la pesca, niños que alrededor del payaso pululan sin atenderlos y sin atender a ese ser que con boca de pez nos mira con una mirada que podemos llamar terribles. Es sintomático en la obra de Menardo que siempre coloca los títulos alrededor de la figura central, como dando una manifestación de escritura más que de título, para intentar compensar la figura con ese texto, valiéndose así de los más herméticos conocimientos que este pintor atesora. La obra de Menardo, que veremos próximamente en la galería, se transformará profundamente de este mundo donde predomina el rojo, el azul, donde predomina el verde, pero sobre todo de esos fondos rojos, y pasará de una infancia quizás para unos alegre, para otros tenebrosas, a la más bella expresión que ya se anuncia en esta obra del erotismo, de la fantasía para un mundo de adultos. Bajo el arcano de los enamorados, Raziel Gómez Golpe, un artista cuya variación de obras ha ido desde el paisaje derruido de su anterior estancia a la milimétrica reproducción de un fragmento de una obra en construcción. Sin embargo, Raziel se despliega ahora con una nueva obra de la cual estamos representando en esta galería el paso anterior a lo que va a ser su propuesta de exposición. En esta selección de obras de estas 3 piezas de Raziel abordamos su serie Cótel, que, como bien he dicho en la introducción a su obra, está asignada por fragmentos. Fragmentos que ya nos auguran un nuevo futuro visual, una nueva realidad. Esta serie está dedicada a incursionar en diferentes aspectos texturales donde el autor o el artista intenta plasmar un recuerdo, una visión, la llamada bolita o lotería cubana, y va recreando en puertas, en cacharros o simplemente en paredes números continuos de apuntaciones de números que nos van a remitir obviamente a un pasado, pero al mismo tiempo nos remiten a un presente donde los números son, por así decirlo, la manera
en que logramos abordar el mundo, la manera de la medida, la manera con que valoramos incluso el arte. Son obras de un trazado netamente cuidadoso, con una composición y una textura que realmente logran atravesar la parte física de la obra para remitirnos a esos encuentros en cualquier lugar de una ciudad y nos permiten obtener una visión de conjunto, y es por eso que, aunque fragmentada, esa visión de conjunto se convierte en una realidad totalmente nueva. Al mirar las obras de Raziel, me recuerdo mi visita a la finca La Vigía de Hemingway. En su baño, Hemingway anotaba todos los números de todas aquellas deudas de juego que iba teniendo. Cuando miro esta primera obra de Raziel, automáticamente me remito al escritor. También de la serie Kotel, en el fragmento 81, Raziel ya incursiona más allá, erosiona un posible cacharro de cocina, erosiona una posible puerta de un local y sobre ella coloca números, remitiéndonos una vez más también al aspecto humano de este juego, al aspecto de la vida, al aspecto de buscarse la vida, de buscar la comida que aparece en ese cacharro, donde al mismo tiempo está representado el color con que el artista, quizás con escasos medios, logra seguir haciendo arte a partir de esa fuerza que emana de un amor sublime por el arte y la humanidad. Por último, una pieza que va a marcar un antes y un después. Aquí, también de la serie Kotel, el fragmento 19, donde Raziel ya nos deja ver que simplemente le interesa el encuentro arqueológico y la síntesis del número. Podemos ver cómo, jugando con múltiplos de 5 y sobre un cartón posiblemente encontrado en la calle, sobre una superficie que evidentemente intenta mostrarnos la erosión del tiempo, el encuentro con la síntesis va a marcar definitivamente un viraje profundo en la obra de Raziel Gómez. Raziel, a partir de aquí y visionando esta obra, va a experimentar con una fuerza brutal una obra totalmente deconstructiva y un trabajo procesual en el cual ya estamos trabajando, que será de gran fuerza y gran agrado para todos nuestros coleccionistas y consumidores de arte. La sorpresa de Raziel también va a constituir la nueva existencia de un lenguaje y la participación junto con los 9 restantes pintores en la creación de la síntesis del lenguaje del siglo XXI. Cerrando esta muestra tenemos el arcano del mundo. Iremio Santolaya recibe este arcano porque representa toda una tradición pictórica sin apegarse jamás a la tradición, con una obra
que a pesar de que contempla características que lo hacen reconocible, experimenta día a día técnicas nuevas, materiales nuevos, soportes nuevos. Un maestro de la lírica, un maestro del color, un maestro indiscutible del dibujo cuya firmeza en el pulso logra crear todo aquello que pasa por su cabeza y experimentar además con los más disímiles materiales y lo que es todavía más difícil, con los más disímiles soportes. La obra de Iremio Santolaya nos remite al vitral, logrando esas líneas donde otros menos capaces aprisionarían espacios. Sin embargo, los espacios de Iremio, aún estando marcados por líneas, se consustancian unos con otros, dándonos no solo esa cualidad expresionista, lírica, esa cualidad de enamorarnos y de seducirnos a primera vista, sino mostrándonos que el universo pictórico y artístico de Santolaya es único. Es único porque cuando una pieza se observa y desde el primer momento logra seducirte, es difícil, muy difícil, que ante ella no sucumbas definitivamente enamorado. La primera obra de Santolaya en esta exposición, Muchacha con jarrón azul, es indiscutiblemente una pieza muy trabajada, donde toda la composición funciona alrededor del giro, de la propuesta de ese jarrón que atraviesa una mujer desnuda, que tapa el sexo con sus manos y al mismo tiempo deja sobre el jarrón una paloma, flores negras, mujer evidentemente perpleja ante el nacimiento de una flor blanca, reminiscencia a una virgen. Creo más bien que está todo el tiempo en puntas, mirando hacia el horizonte, en un proceso de duelo, de dolor, de dejadez. Sin embargo, los colores que la sostienen son colores vivos, brillantes, colores de la esperanza, a pesar de que su cabeza cabizbaja mire hacia abajo. Esta obra me hace recordar mucho a Amelia Peláez y sin embargo, al mismo tiempo, no tiene absolutamente nada que ver con su técnica. Pero esas flores negras, una vez, Amelia las pintó ante un desamor. Y hoy, quizás sin que el propio Santolaya sepa de dónde nace esa flor negra y por qué Amelia la pintó, él la reitera para darnos ese momento donde una mujer triste mira hacia el suelo infinito buscando quizás por qué. Otra obra muy, muy, muy especial para mí y para la galería es Lo mío es mío. Santolaya, además, en esta obra, y hemos por eso decidido exponerla, muestra una capacidad muy singular, mantener el ritmo, porque Santolaya es además un pintor de lo musical. Aquí, evidentemente, está representando una batalla entre dos hombres y una mujer. Sin embargo, todo apunta a una danza de lucha. A mí me remeda muchísimo un tango feroz donde ella se debate entre dos amores mientras que ellos intentan imponerse y ella
centralizando el cuadro, marca definitivamente su poderosa presencia y su inquebrantable decisión, quizás, de bailar a la misma vez con los dos. Por último, una de las piezas más relevantes de la galería con relación a Santolaya, Dando la Nota. Dando la Nota es una pieza donde ya Iremio se desprende definitivamente incluso de las figuraciones para sí mostrarnos un ambiente musical, un ambiente jazzístico que está marcado por esa viveza del rojo, pero a cambio nos aporta todas esas líneas azules. Y es que el rojo en esta obra no marca como en otras quizás alegría, viveza, está en el pleno candor de una noche, de una madrugada de jazz febril donde se danza, pero al mismo tiempo, sin ver a los danzantes, vemos a los músicos que tocan, que sienten, que vibran con esa música, que se sienten atraídos por ese ambiente noctámbulo que siempre ha acompañado a esa bohemia donde Santolaya evidentemente bebió y sigue bebiendo, dándonos esta pieza que es una síntesis de todo lo que va a suceder con su lenguaje a partir quizás de esta obra, aunque medien otras, antes de que él decida dar el giro, porque si algo es Iremio, Santolaya es el mundo, y si algo marca el mundo, no solo es el poder de protegerse y de tener los 4 puntos cardinales coordinados, sino es justamente que el mundo gira, rota y cambia.